Damos paso a la sección Guía Cultural del Caribe y su galería de personajes, un espacio del Centro Cultural Cayena de la Universidad del Norte. Nos encontramos en Galería de Personajes con un invitado muy especial. Nos visita desde México. Él es Ricardo Chávez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo. Bienvenido a Barranquilla, bienvenido a la Guía Cultural del Caribe. ¿Qué te motivó a ser escritor y sobre todo escritor de literatura infantil? Ese es el misterio. Nunca sé cómo llegué a la literatura. Yo quería ser futbolista, luego estudié ingeniería en computación, después fui psicólogo y hubo un momento en el que descubrí la literatura. Lo único que sé es que si no la hubiera descubierto no existiría Ricardo ahora. Tuve una crisis muy grande y de ahí salió la literatura. La literatura infantil fue un accidente. Fui invitado a una estancia en un lugar de las afueras de la Ciudad de México, muy lejos al sur. Y era un pueblo muy pequeño donde había solamente niños, muchos niños y perros en la calle. Y el último día nos habían organizado una lectura y yo estaba escribiendo una de mis novelas terribles de adultos, que yo escribo de una manera muy siniestra, perversa, oscura. Mis historias son muy fuertes y me di cuenta que no podía llevarles eso a los niños. Entonces se me ocurrió retomar una leyenda que tenían ahí y metí a los niños como personajes y de ahí salió esta primera novela que se llama Los Encebados. El segundo libro que salió es un diccionario y me di cuenta que el diccionario era muy importante para mí. Ese libro se titula ¿cómo? Se llama Miedo al mundo de al lado y es un libro escrito a manera de diccionario y funciona como funcionan los diccionarios, ¿no? Un libro de consulta, tú entras a buscar una palabra, en este caso el libro tiene 20 palabras me parece, y entonces empiezas a leer por una de las palabras. Cada palabra tiene subrayadas, bueno, es una historia dentro de esa palabra y tiene subrayadas 3 o 4 palabras. Quiere decir que tú puedes seguir tu lectura en 3 o 4 direcciones distintas del libro. Y ha sido muy importante para ti el haber ganado el Premio Iberoamericano Julio Cortázar. Este premio, el Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar, es que ha sido lo que nunca me había sucedido en 25 años, ¿no? Nada, invitaciones, lecturas, la publicación del cuento junto con otros cuentos. La crítica literaria te enmarca dentro de la generación del crack. Exactamente, ¿qué significa esa generación? El crack es otro accidente. Yo creo que la vida de los artistas está hecho de accidentes más que de voluntades. Y el crack fue un accidente porque varios escritores no podíamos publicar un libro y entonces los agrupamos 5 novelas y dijimos vamos a proponerle hacer una editorial y dijimos bueno vamos a llamarle de alguna manera a los 5 libros y pusimos entre varios conceptos dijimos crack, que no es nada y es algo, ¿no? Es un término futbolístico, es la droga, es un rompimiento, es un rompimiento que no rompe exactamente. Nos hemos salido de la biblioteca para hablar sobre la generación fría. ¿Qué nos puedes contar de eso? Todos los escritores tenemos obsesiones y a veces son temáticas y a veces son, no sé, conceptuales. Y yo he tenido siempre esta obsesión conceptual por clasificar a nuestra generación. La que inició todo esto fue la generación fría, que fue un concepto que yo creé cuando tenía 20 años más o menos. Y para mí fue una especie de preocupación. Yo lo que quería era mostrar que nosotros estábamos creando la literatura alimentándonos de libros, alimentándonos de la biblioteca, cuando el artista en realidad debería dar una especie de voz de alarma de lo que está sucediendo en su época. ¿En qué te encuentras actualmente trabajando? Tengo muchos libros que estoy escribiendo al mismo tiempo. Estoy escribiendo una tetralogía para adultos, 4 libros sobre pedofilia. Paralelamente, porque eso es lo que hago hace unos años para acá, escribir paralelamente los mismos temas para adultos y para niños. Entonces, paralelamente, el mismo tema para niños y niñas, ¿no? A tratar de romper el silencio y el tabú, porque yo creo que en ocasiones es importante hablarlo. ¿Qué significa para ti ser escritor? Qué difícil pregunta. Para mí significa estar vivo, como te dije al principio de la entrevista,
y significa una responsabilidad, ¿no? Porque creo que al final sí es cierto que los artistas nos convertimos en una voz que se escucha y hay que saber las palabras que ponemos ante los oídos y los ojos de los demás y esperemos que elegir bien para que exista la posibilidad de esto que decía del cambio, ¿no? Es eso, es de generar esperanzas. Gracias, Ricardo, Muchas por gracias estar a aquí ti. en la Guía Cultural del Caribe. Gracias a ti. Finalizamos esta entrega de Un Norte. Los invitamos a acompañarnos en 8 días con más análisis de los principales hechos de la región con la perspectiva de la Universidad del Norte. Hasta pronto.